Siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Hoy vamos a tratar sobre un tema que este viernes 21 se cumplirían 25 años, decíamos el día lunes, del acuerdo de Itamaraty, pero previo al acuerdo de Itamaraty o después de la firma, que era el 17, en la declaración de Itamaraty, se dio nuevos conflictos en el Alto Cenepa. Y para eso se ha preparado este libro, que lo presentarán el día viernes, El Alto Cenepa. Y claro, ahí dice victoria militar traicionada. Tiene toda una serie de reflexiones lo que vamos a conversar, y para eso están y nos van a acompañar en este diálogo el teniente coronel Eduardo Vergara y el voluntario. Ya le voy a preguntar, él ha hecho una carrera militar y lo de voluntario es que fue voluntariamente a convertirse en militar, así es que estamos sí con un oficial y un voluntario, no sé a qué grado llegó, el don Edgar Quiancha. Los dos nos van a comentar, los dos estuvieron en el sitio de las operaciones de estas militares. Saludar a Manavisión, a Telecolor en el centro del país, Cotopaxi y Tungurahua, a Opinión también. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los de la 920 AM. Bienvenidos, señores, buenas tardes. Coronel Vergara, un día como hoy, hace 25 años, usted estaba comandando, me decía antes, era una patrulla, estaba de jefe de Tiguinza, era el comandante de la zona. ¿Cómo nos puede describir el 17 antes de llegar digamos, la declaración de Itamaraty el 17, un día como hoy 19 y antes de llegar al 21, que parece fue un día muy clave para lo que pasó en el Alto Cenepa, ¿no? A propósito, tenemos algunas tomas sobre cosas militares y temas del CENEPA en la pantalla de atrás. Coronel, bienvenido, buenas tardes. Gracias, agradezco la oportunidad a esta importante espacio. De igual manera, muy efectivo a las radio escuchas de la misma, y en especial un saludo para nuestros compañeros de combate, para aquellos que ofrendaron su vida en el Alto Cenepa, a sus familiares, y de igual manera al personal que durante 25 años hemos pasado y hemos vivido tratando de recordar aquella gesta histórica. Soy el coronel de Estado Mayor Conjunto, Eduardo Vergara Barros, que fui comandante del subagrupamiento táctico Tiguinza en el conflicto del 1995. Subagrupamiento táctico Tiguinza. ¿Eso qué significa? No era un sitio específico. El subagrupamiento se forma en base a unas unidades reforzadas de combate. Estaba compuesto por el Grupo de Fuerzas Especiales número 24, Rayo, la Escuela de Selva y Contrainsurgencias del Ejército, la Compañía de Operaciones Especiales número 19, Napo, en la que formó parte aquí el compañero Quiancha. De igual manera, el Batallón de Operaciones Especiales, el Ecuador, al mando del mayor Eduardo Vaca, más el empleo de las armas de apoyo y servicio. O sea, el subagrupamiento que estuvo bajo mi mando hasta el 21 de febrero, que fue el día D, en que el ejército peruano trató de tomarse Tiguinza por la fuerza de las armas, estuvo compuesto aproximadamente por 506 entre oficiales y personal de tropa. Llamemos voluntarios. ¿Qué grado tenía usted en ese época? Yo fui teniente coronel. Teniente coronel de Estado Mayor. Sí.
sea, era quizá el oficial de mayor rango en ese momento. Exactamente, fui el oficial de mayor rango en la zona de en conflicto. la zona de conflicto. O sea, de igual manera hay que diferenciar los niveles de conducción en la guerra. Los niveles de conducción son tres. El nivel estratégico, cuando las operaciones se realizan en todo el territorio nacional. ¿Quién manda ahí? Ahí manda el jefe del comando conjunto. En el nivel operativo, cuando las operaciones se realizan en gran parte del territorio nacional, ahí mandan los jefes de los teatros de operaciones terrestre, naval y aéreo. Y en el nivel táctico, como fue en el CENEPA, precisamente en Tihuinza y sus alrededores, la conducción es a nivel táctico. Ya, o sea, era como en campo. Exactamente, in situ en donde las patrullas de combate, los sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes y mayores tenían la conducción directa de las operaciones bajo mi mando. Ajá. Entonces, esa es la diferencia de los niveles de conducción, tanto en lo estratégico, operativo y táctico. Señor Quiancha, ¿a qué grado llegó usted? Y claro, hace 25 años debe haber estado recién ingresado a las Fuerzas Armadas. Bienvenido, buenas tardes. Coméntenos cuántos años tenía en esa época. Bueno, primeramente un saludo grato y el agradecimiento a Democracia y a todos sus medios que retransmiten. Un saludo cordial a todos nuestros compañeros quienes están de pronto escuchándonos, a los familiares de quienes cayeron en estas fechas y al pueblo ecuatoriano en sí, de mi parte. Sí, yo cuando ingresé al campo de batalla, que diríamos, mi grado era de cabo segundo. Tenía 6 años, en el servicio de la institución. En esas épocas, bueno, siempre nosotros... ¿Era de fuerzas especiales? Tenía mi curso de paracaidismo y algunos otros cursos de formación especial en la parte militar. ¿Y cuántos eran en el grupo suyo que estaban bajo el mando entre uno de los grupos, ¿no? Sí, del yo Vergara? siempre tengo el grato honor y el orgullo de decir que pertenecía a la Compañía de Operaciones Especiales número 19 Napo, la que estaba acantonada en la brigada, en la provincia de Orellana, en la brigada 19 Napo. Precisamente donde partimos 72 hombres, comandados por el señor coronel Edgar Narváez, en ese tiempo en el grado de mayor. Era mayor en ese época. En ese tiempo. ¿Él llegó a general, el coronel Narváez? No, él se retiró de teniente coronel. El teniente coronel se retiró. Sí. Coronel Vergara, coméntenos cuando usted, digamos, cómo decide hacerse militar. Nos decías antes de iniciar el programa que estudió en el Mejía, y uno diría del Mejía a la escuela militar, un poco de lanzapiedras al orden total, ¿no? Coméntenos algo de eso. Nació aquí en Quito, me dijo, coméntenos por favor. Bueno, para hacerse militar hay que tener 3 cualidades. Ya. Hay que tener una motivación, una vocación y una fe. Hay que tener la motivación de tratar de servir a la patria, de servir al país, de servir a la sociedad. La vocación, como la carrera militar es como un sacerdocio, en donde uno se entrega con cuerpo y alma a la institución, con sus valores, con sus principios y con la fe, porque realmente como buen cristiano tenemos a nuestro Dios, que es quien nos ilumina a nosotros. Pero coronel, el Colegio Mejía lista de una formación militar, y salir del colegio sí. Han salido muchos oficiales. Yo fui deportista. Allá. Yo fui buen deportista, fui campeón nacional en salto con garrocha, tuve la oportunidad de representar al país en competencias atléticas, tanto en el interior como fuera del país, y siempre realmente estuvo en mi mente el ser militar. Y qué mejor oportunidad que se me dio.
¿Antecedentes en la familia, algún otro militar? No, No. Soy el único hijo, como dicen, de maestro Lucho Ya. en la familia, no. No, Ah. simplemente el único militar y que ¿En qué barrio nació aquí en Quito? yo nací en el barrio de Pambachupa, más arriba de la América, ajá, en donde ahí pues no, las muchachadas, los jóvenes, en tiempos de nuestra infancia jugábamos a los soldados, Ya. después jugábamos a las competencias atléticas, donde hicimos una barra con un palo. Yo fui garrochista, mi Ya. especialidad. Y entonces, claro, hacían todo lo posible por tener la implementación. Exactamente. Era un país así, ¿no? Era un país en donde la gente construía sus propios retos para trabajar. De ahí pasa al colegio militar. Sí, me gradué de bachiller en el Colegio en- Mejía aquí en y paso en la a la Orellana. escuela militar en La Orellana, Ya. en donde en el año 76 me graduó de subteniente de infantería. Ya. Y lógicamente, en ese entonces, yo pienso que hasta ahora la mayor motivación Sí. para un soldado era ser soldado de boina roja. Entonces, hice los cursos de paracaidistas, de comandos, pumas, jefes de salto, maestros Y de encaminó salto, su carrera salto hasta libre. este. Entonces, me dediqué a las fuerzas especiales por aproximadamente 30 años En la carrera. en la carrera y casi todo el espacio de mi vida profesional lo hice en fuerzas especiales y terminé como comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria. Ah, en el Patria. Ah, qué bueno, estuvo en Cotopaxi. Entonces, señor Quiancho, usted también es quiteño, nos decía que era de Pipo, Sí. del distrito metropolitano, digamos, ¿no es cierto? Ahora lo quieren hacer cantón. Quieren otro cantón. Sí. Sí, ya. Bueno, Pero, señor Quiancha, en cambio, ¿usted estudió allá en Pipo? no, yo tuve la oportunidad desde pequeño quizás de andar de ciudad en ciudad por la situación económica de mis padres. Ya. Soy el segundo de 4 hermanos, donde lastimosamente perdí a mi madre a la edad de 4 años. Ah, muy Sí. bien. Entonces me crié con mi familia y pues mi familia tenían sus fincas en la parte del oriente, en Lago Agrio específicamente una parte, otra parte por Baeza. Ya. Sí, entonces bueno, uno tenía que acomodar a esas situaciones. ¿Cuándo donde- le nació, decidió, dijo, parte de mi vida quiero dedicarla a la milicia? Sí, Decidió, casualmente como diría, voluntariamente decidió ir. son oportunidades que uno se va labrando. Sí, labrando en la vida. Casualmente estudiaba en el colegio allá en Lago Agrio, en el Colegio Pacífico Sembranos, un colegio pensionado de curitas, Ya. donde desde ahí creo que uno estaba destinado a aguantar sí, El orden. ¿no? el orden, correctamente. Entonces yo como en el internado teníamos nosotros que entrar el fin de semana, el domingo en la tarde y salíamos el viernes en la tarde a nuestras casas, ¿no? Estaba usted, entonces, más o menos acostumbrado a horarios. Me estaban acoplando. A la disciplina, claro. Claro, y la oportunidad, por supuesto, para seguir la carrera militar y la inspiración que me dio a mí fue uno cuando es jovencito, pues lo que decía mi coronel, ¿no? Nace esa vocación, por alguna motivación. Entonces, yo recuerdo que en esas épocas, pues bueno, yo tenía, creo que 15 a 16 años. Estaba en el colegio y llegaron a hacer las batidas. Usted recordará que era la conscripción. para llevar a la obligatoria, claro. Sí, entonces llegaron unos comandos paracaidistas de boina roja y con todo su equipo bien puesto, ¿no? Ellos habían sido de la brigada de Selva 19 Napo, ahora que ya sé, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, ¿a qué horas? ¿Cuándo cumplo mis 18 para que me lleven, para irme, ¿no? A usted tenía ganas de ir también. Sí, eso me nació. Entonces, bueno, gracias a Dios terminé el estudio secundario, por supuesto, ¿no? Y trabajaba aquí en Quito y me tocó irme a la conscripción. Me fui a la conscripción, creí que eso era una manera de hacer de patria, voluntad, ¿no? Claro. Sí, creí que eso era todo. Pero cuando ya estuve allá, bueno, uno ve, pues, que dice, ¿qué más puedo hacer? Yo quiero ser militar. Militar sin
tomar en cuenta que de pronto quería ser oficial o voluntario ahora, Ya. que ya lo sé. Entonces llegó la oportunidad de que se abrió las puertas en las escuelas de formación. En esos entonces había en cada unidades, en las diferentes unidades, Podían ingresar. podía ingresar. Yo tuve el gusto y el honor de ser de comunicaciones, del arma de comunicaciones. Lo hice en el batallón escuela de comunicaciones del ejército que está ubicado en la Kennedy, ¿no? Ah, ya. Eso es el principio para Y esa fue, mi se motivación. especializó en comunicaciones. Sí, soy especialista. Estamos con dos especialistas, el uno de selva y el otro en comunicaciones, que sirve igual, ¿no? En cada una de las- Indudablemente. de las áreas. Las comunicaciones Son una base. realmente es la base del mando, porque sin comunicaciones, y peormente en la selva, usted no puede contactarse con las patrullas adelantadas, usted no se puede realizar las operaciones, los abastecimientos, la información del enemigo. O sea, las comunicaciones es el arma fundamental del comandante. El comandante. Y cuando usted estaba comandando esta parte de Tiguinza, no sé si se acuerda qué estaba haciendo el día de hoy. Wellington Tuapanta nos pedía, decía, pregúntale si es que se acordaba eso. Y entonces me permite preguntar, ¿recuerda usted el día ese? Indudablemente, hay 3 fechas que jamás se pueden borrar Ya. de la historia militar ecuatoriana del conflicto del CENEP. La primera, que es el 26 de enero, cuando nuestras tropas ecuatorianas desalojan a un personal peruano de base norte. Entonces, ese es el 26 de febrero, Sí. estaban construyendo ahí un helipuerto. O sea, Estaban construyendo, no es que se habían tomado alguna instalación nuestra. no, estaban construyendo. Lo que pasa es que de la cordillera del Cenepa, de la cordillera del Cóndor, Ajá. existe más al sur, se llama Tiguinza. Más al sur viene la Y, más al sur es Cueva de los Tallos. Entonces, los peruanos vienen y se ocupan directamente base norte. O sea, estaban haciendo un helipuerto. Cuando existía un tratado de caballeros de amistad. El tratado de amistad en un lugar donde no se podía ejecutar. Lógicamente existía el protocolo. un tratado entre un pacto de caballeros, llamémoslo. Hubo un cruzo después de caballeros. Después de lo de Paquisha, Mayaico Sí. y Machinaza. A raíz del 81. Hubo una declaración sobre esa zona. Correcto. A raíz del 81 hay un pacto de caballeros y Entonces, se queda Cueva de los Tallos como un punto de statu quo. En donde era una especie de punto neutro. Sí, en donde las patrullas nadie podía ya no podían pasar ni al norte ni nosotros al sur, porque más al sur quedaba ya Cueva de Soldado Pasto, destacamentos peruanos, y nosotros toda la parte norte queda la Y, Tiguinza, base norte ahora y la cordillera del Cóndor. Entonces esa es una fecha muy importante, que es del 26 de febrero. Otra de las fechas, 26 de enero. Otra de las fechas importantes y trascendentales de la historia es el 21 de febrero, que se nos acerca. Pero intermedia de esta hay el 10 de febrero, en donde nuestra aviación, nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana se viste de gloria al derribar 3 aviones de combate peruanos, 2 Sukhois y un A-37. Que es el 10 de febrero. Esas son las 3 fechas importantísimas. ¿Usted se enteró que la declaración de Itamaraty estaba en plena zona de guerra? ¿Les avisaron esa declaración? Realmente nosotros en la zona de combate, nosotros seguíamos con nuestras operaciones, con nuestras acciones. O sea, eso era entre la diplomacia, entre los políticos. Mientras estaban en eso, nosotros estábamos combatiendo, enfrentando todos los días, a tal punto que el 19 de febrero, un día como hoy, hace 25 años, yo el 15 o el 16 de febrero, ya realizando un análisis de las fuerzas enemigas, de cómo estaban proyectándose, y cuál era el objetivo que perseguían.
el único objetivo político y militar estratégico de las fuerzas peruanas era Tiwinsa. El rato que caía Tiwinsa se acababa todo. Entonces, una vez que yo analicé... Usted sabía que era el donde movimiento usted de las estaba tropas, comandando, eso era lo sí, que quería. el movimiento de las tropas. Entonces, yo estaba con mi puesto de mando en Banderas, que Ya. queda aproximadamente a unos 8 o 9 kilómetros en línea de aire. De Tiwinsa. Pero viendo ya el avance de las tropas de enemigos del 15 o el 16, yo solicité ir con mi puesto de mando a Tiwinsa para realizar un mando directo de las fuerzas que estaban bajo control mío. Entonces el 19 me autorizan y bajo a ocupar el puesto de mando en Tiwinsa. Ese es una de las principales es un punto primordial, ¿no? Primordiales, porque realmente le digo, las acciones en combate, si usted no está ahí, si usted no palpa, si usted no siente, no puede tomar una decisión acertada. Entonces, yo daría que me autorizaron y bajé con mi puesto de mando. Y estaba ahí, estaba entonces. Antes de que continúe, quiero ver, para ir marchando entre usted que comandaba, usted que estaba en cambio en las operaciones, ya bajo estas directrices, pues no desde los que estaban comandando, ¿en qué parte estaba usted, señor Bianchi? Bueno, cuando nosotros llegamos fuimos designados para ya emplearnos directamente. ¿De dónde le en el área. movilizaron a usted? Inicialmente nosotros estábamos en el Coca, acantonados, fuimos movilizados hacia Rocafuerte, en Tiputini, ¿sí? Allá mismo, porque eso era nuestro sector de responsabilidad. Allá estaba estábamos inclusive en la escuela de selva que mencionó el señor coronel. Pasamos ahí más o menos unos 8 a 10 días concentrados allá, porque nosotros teníamos esa sensación de que vamos a enfrentarnos allá. O sea, ahora venía en serio la preparación que tenía. Correcto. Entonces, bueno, siempre nosotros dijimos que íbamos a dar el examen, ¿no? Claro. Entonces, ese examen estaba más que... Y esa con la vida. Y bueno, le cuento que nosotros estábamos listos, nosotros teníamos, de lo que yo conocía, por supuesto, que nosotros estamos para cumplir una disposición, una orden que estaba aprobada, y nos vamos. Y sí. Nosotros teníamos la misión, era de llegar al batallón Pantoja, incursionarnos por el Yasuní, que es un río también, incursionarnos por ese lado, y la otra unidad tenía la otra posibilidad de entrar por otro lado, hacer un asalto, en este caso, a ese batallón. Estaban sí, yendo del norte hacia nororiente, digamos, hacia donde estaba el conflicto. El conflicto, correcto. Entonces nosotros, eso era lo que yo conocía, menos la estrategia que se planificaba en esos entonces allá, porque nos informaba eso nuestro comandante que le comentó, el señor coronel Edgar Narváez. Pero usted terminó llegando a Tiwinsa. Sí, por supuesto. Luego de eso nosotros escuchábamos por las noticias, nosotros como le digo, estamos listos, entonces en uno de esos días, pues la tensión vivíamos y nos pregunta, ¿no? Dice, ¿estamos dispuestos, estamos preparados para irnos a la guerra? Para irnos a ayudar a nuestros compañeros. Pues claro, ¿cómo no? Sí. O sea, no podíamos dudar, nosotros no dudábamos en decir que estábamos listos para ir a enfrentarnos. Entonces, ¿qué días llegaron ustedes a la zona del conflicto ya a Tiwinsa, digamos? Bueno, les soy honesto en decirle el día exacto, no recuerdo. Llegaron al mando del señor mayor Edgar Narváez el 13 de febrero. Llegaron a Tiwinsa y ocuparon el Maizal como reserva del subagrupamiento. Era una especie de retaguardia. Lógico, o sea, lo principal que tiene un comandante. Para poder cambiar. Lo principal que tiene un comandante es la reserva. Y le notificaron a usted, llegan. Lógico. Viene la compañía de operaciones. ¿Cuántos hombres estaba antes de que la compañía de operaciones llegue? A nosotros se nos fue paulatinamente. ¿Entraban y salían? No. Completando el orgánico del subagrupamiento. Primero fue el grupo de fuerzas especiales número 24, del cual fui comandante, y después vino la escuela de selva el 6 de febrero, entró la escuela, y yo entré el 2 a reemplazarle y a relevarle al señor general, teniente coronel en ese entonces, Luis Aguas. Yo le relevé al grupo de fuerzas especiales número 26, le relevó el grupo de fuerzas especiales 24, el 2 de febrero. O sea que el primer conflicto estuvo el
entonces teniente coronel Sí, Aguas. claro, es Garzán. que Usted le relevó le relevé a partir del 2, ¿Y él salió hacia dónde? el relevo de la unidad de ellos duró aproximadamente hasta el 6 de febrero, Ya. donde ya quedé hecho Estaba cargo, hecho cargo usted. hecho al cargo mando. del CENEPA. Entonces, poco a poco se va completando el orgánico. El 6 entra en la escuela de selva al mando del señor mayor Fernando Proaño y Patricio Terán. Posteriormente, el 13 entra la Compañía de Operaciones Especiales número 19, Napo. Y el 14 entra el GEO Ecuador a completar el orgánico. O sea que todo fue paulatinamente y de acuerdo a cómo estaba la situación que se Estaba vivía. planificándose. Que se O sea, vivía hasta el, ¿Usted hasta el diría momento. ahí había una planificación y una respuesta? ¿Estuvimos a la altura de ese momento? Bueno, Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Estaba- Armadas tuvo una preparación extraordinaria para enfrentar el conflicto, porque tanto en el aspecto profesional, anímico y la moral, Y 100%, voluntad. y la voluntad de servicio, la voluntad de entregar todo, porque el Perú estaba acostumbrado a las victorias fáciles de antaño. Ellos pensaron encontrarse con fuerzas desmotivadas, con fuerzas poco profesionales, pero lo que encontraron fueron a soldados bien atrincherados en el área de combate, que sabíamos de lo que hacíamos, conocíamos nuestra misión, conocíamos al enemigo al que nos enfrentábamos, conocíamos el terreno bajo el cual operábamos. Lo que es más, soldados con verdadera mística y convicción de servicio a la patria. Señor Quiancha, ¿usted llevaba su equipo de comunicación? Sí, por Su supuesto. cargo de eso, ¿no? Por supuesto, como lo que sucede es que nosotros como comunidad operativa, Ya. todo el tiempo tenemos lo que se llama un equipo formado por hombres, primeramente, ¿no? Luego el equipo, ¿qué es lo que se va a emplear propiamente? De hecho, nosotros teníamos todo el armamento, todo el equipo siempre disponible, listos, como nosotros sabíamos, decíamos, listos para asaltar. Donde quiera que nosotros por eso es que cuando ingresamos, inclusive cuando ingresamos a Tihuinza propiamente, no fuimos como una unidad fija a estar en un puesto, sino que nosotros hacíamos móvil, hacían patrullajes, reconocimientos, ¿sí? De un punto a otro punto íbamos a dar abastecimiento, íbamos a hacer reconocimientos, en fin, eso era nuestro trabajo. Entonces, sí, yo y mis compañeros, que no solamente era yo el de comunicaciones, sino otros más, una de las cualidades que tiene, en este caso, el equipo de Fuerzas Especiales, ¿no? Que estamos formados, que éramos formados, es que no solamente yo por ser de comunicación, funcionan en equipo. ¿sí? Claro, yo puedo ser... Si alguna rama, alguna profesión tiene que funcionar en equipo, es las Fuerzas Armadas, ¿no? Perfectamente. Coménteme usted, ¿usted recuerda a una de las comunicaciones que haya tenido que trabajarlas en ese día entre su comandante y alguna otra autoridad militar o entre otra patrulla? ¿Y eso? ¿Tiene usted en su memoria alguna de estas? De las órdenes que se recibía por las radios. Sí. El momento que teníamos que movilizarnos desde el Maizal hacia Tihuinza. El primer impacto, lo primero que nosotros encontramos el rato que llevamos en el helicóptero fue bajar del helicóptero, ¿no? A una altura de 3, 4 metros arriba, a saltar con todo lo que teníamos, ver luego cuando ya nosotros nos desembarcamos, ¿qué íbamos a hacer? Claro, ¿a dónde vamos? Correcto, entonces inmediatamente la comunicación, por supuesto, ya era... Estamos aquí, estamos en el Maizal. Cuando entramos ahí, lo sorpresivo fue ver a un compañero que salía al hombro, ¿no? Al hombro con un compañero que salía sin la pierna. Entonces el helicóptero de ahí tuvo que bajar un poco más y nosotros inmediatamente estamos aquí. Para poderle subir. Correcto. De esa manera, bueno, ya se iba situando en las cosas de a lo que estábamos propensos. Coronel, cuando usted está al mando, y no sé si uno diría, Dios quiera que no se vuelva a repetir, pero uno dice, cuando está al mando y comienzan a llegar los heridos, ¿cómo asimila usted eso? Antes de que se me vaya la idea, el 19 ellos estuvieron en un sitio muy crítico y estratégico el de mayor conflicto para la defensa de Tihuinza, ¿sí?
ellos alcanzaron una elevación, un punto crítico, en donde el enemigo tenía todo su poder de combate dirigiéndose a tomar de Tiguinza. Entonces ahí el mayor Edgar Narváez, con su nominativo de Papa Oso, que conformaba la COE 19, en la cual es miembro aquí, compañero. El capitán Valencia y el capitán Contreras formaron un solo equipo para bloquear esa avenida de aproximación y tratar de destruir, desgastar y eliminar a las fuerzas que querían tomarse Tiguinza. O sea, ya había una especie de equipo de avanzada para no permitir. Correcto. Todo el tiempo nosotros, y bien es cierto que nuestra misión era defendernos, pero el mejor ataque es la defensa. Perdón, la mejor defensa es el ataque. Entonces nosotros Hacían incursiones. les hacíamos golpes de mano, incursiones, les debilitábamos a las fuerzas oponentes para que puedan canalizar y llegar hacia el objetivo que ellos querían, que era Tiguinza. Entonces, una vez que el 21 llegaron a Tiguinza, que fue el día D, para conquistar aquel punto, llegaron desgastados y fallaron. Ustedes les repelieron, tuvieron que retroceder. Lógico. Entonces, cuando se cumple, ellos no cumplieron con el objetivo. Claro, O sea, para que las fuerzas militares cumplan con su misión, tienen que alcanzar el objetivo deseado. El objetivo Fue Tiguinza. Era desalojarnos de Tiguinza y el suyo mantener Tiguinza. O sea, como fue prácticamente en Usted recuerda, en el 21 les tiene que haber informado, oiga, la guerra no es que se paró, sino que más bien a las 10, no, fue creciendo. A las 11 de la claro. Se incrementaba el conflicto. A las 11 de la noche me llaman, del 20. Ya. A las 11 de la noche me llama de Patuca, me dicen que el día de mañana se van a tomar Tiguinza por la fuerza de las armas y van a desalojarles. Entonces, como yo ya tenía desplegada a mis fuerzas, estábamos ya preparados. Se les dijo, déjenles nomás que estábamos venga. con los campos minados, estábamos listos para recibirles. Y efectivamente a las 4:30 de la mañana iniciaron las operaciones militares. Ellos ingresaron por el río Tiguinza, ingresan y... Comenzaron, ¿qué fue lo primero que le tocó el 21? ¿Una bomba, un helicóptero? Sí, el 21 se explotó ahí una descarga de... una mina Claiborne también, colocamos las minas por ahí. Entonces, pero en el ataque peruano, ¿qué llegaron primero por tierra nomás o también aéreo? No. El ataque aéreo de los peruanos vino a minimizar a partir del 10 de febrero en que nosotros ganamos superioridad aérea. Entonces controlamos el espacio aéreo y a nosotros nos daban... Lo que quedaba era la parte terrestre. A nosotros nos daban asaltar. Lógico. Entonces ellos trataron de emplear a fuerzas especiales. Dese cuenta que ahí emplearon en mi zona de responsabilidad a 2 batallones de selva, el 25 Callao y el 314 Guanujo, y además al batallón de fuerzas especiales número 19, comandante Espinar, a un grupo de paracaidistas reforzados y 3 también habían concentrado y 3 unidades contrasubversivas, que fueron los grupos contrasubversivos del 16, el 28 y el 34, más el empleo de las armas de apoyo. O sea, ahí emplearon cualquier cantidad de gente para tomarse Tiguinza. Señor Quiancha, el 21, digamos así, que vamos a cumplir 25 años, ¿usted en dónde estaba en ese momento? Sí, precisamente quería acotarle lo que comenta el coronel. Nosotros, obviamente, nosotros recibíamos, mi comandante recibía las órdenes y nosotros éramos informados. Cuando fue informado, en todo caso, la patrulla tuvo que partir desde Tiguinza hacia la Loma 1240. Y yo personalmente, le soy honesto en decirle, no conocía al punto exacto al que nos íbamos, porque el que nos decía es vamos en este azimut. En ese entonces el señor capitán Salinas, que era nuestro segundo comandante de la compañía de operaciones, dice, bueno, vamos a ir a ver a la cabeza tal persona, tal. Siempre hay un hombre guía. Entre esos me destacaba de pronto, no por salir adelante, pero sí. Conocía, entonces me gritaba. Y así íbamos turnándonos. Habíamos compañeros que nos cansábamos y
seguíamos. Pero teníamos que no ir por un camino, no nos fuimos por un camino que ya había hecho anteriormente, sino teníamos que ir rompiendo recién lo que sería abriendo una la trocha selva enmarañada para... que se conoce, ¿no? Sí, y eso fue tremendamente duro. Y es el recuerdo que todos podemos tener y decir que sí, fue un sacrificio grande. Cuando nosotros llegamos, salimos en la mañana y llegamos tipo 5:30 con las justas a ocupar la loma 1240, el objetivo que había sido asignado para la Se loma. cumplió. Por supuesto. Y no pudieron pasar. En este caso, no, nosotros llegamos cuando pues, sabíamos por dónde estaba el enemigo, ¿no? Sabíamos el acercamiento que tenía. Cuando llegamos, nosotros no solamente teníamos, o sea, no podíamos hacer ruido, el mínimo ruido. Ya. Nosotros lo único que nos hicimos es sentarnos porque no podíamos ponernos cómodos, nada. Nos sentamos en los mismos puestos con las mochilas, ocupando la posición, por supuesto, y amanecimos ahí, ¿no? Nos quedamos con la respectiva seguridad. Y sucede que a las 4 de la mañana, como justamente comenta el señor coronel, escuchamos unos estruendos. Comenzaron a de pronto pues, sonar las minas seguramente. La audiencia si me escucha, capaz que no nos puede decir. Claro. Es como cuando usted escucha los truenos con relámpagos cuando llueve. Ya. Así, en esa magnitud así. Era una magnitud grande. Explosión, sí, se Sonaba escuchaba por todas las zonas. todo. Y claro, como era un valle y nosotros estábamos en la parte superior, abajo se escuchaba, pero total, nosotros decíamos, entre nosotros compañeros en la posición, decíamos, oye, creo que se acabó Tibince para nosotros. Fue duro, o sea, pues solo ponerse a pensar. Pero estaba en el mando el coronel Vergara y estaba controlando. Por supuesto que tenía toda esa yo no sé si queríamos, señor Chiancha, conversar también con Wellington Zapanta, que es el periodista que ha ayudado en la compilación de todos estos testimonios, que lo que ustedes están haciendo también consta en este libro, que será presentado el 21 en la Universidad Andina Simón Bolívar a las 18 horas, ¿no? Donde creo que hay que ir para conversar con ustedes. Y como ustedes ven, esto se pasa tan rápido, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte para terminar el programa conversando con Wellington Zapanta y con el coronel que nos termine de concluir una parte de lo que fue el día 21, el día D, como lo ha denominado él. Enseguida volvemos. Radio Democracia. 24 horas, solo noticias. En vivo. Todas las noticias en una misma estación. Radio Democracia. 24 horas, solo noticias. En vivo.
De regreso para concluir este programa en estos últimos minutos, le hemos pedido también a Wellington Tapanta, que es el compilador del libro, periodista que ha trabajado con los testimonios tanto del señor Quiancha como el señor Coronel Vergara. Wellington, ¿qué motiva hacer un libro de esto? Uno dice la historia, a mí, y después le voy a preguntar al coronel, victoria militar traicionada. Primero hay dos afirmaciones, victoria militar, pero esta otra que es dura, que es traicionada, parecería que entonces eran dos países, ¿no es cierto? Y esos dos países no fueron así. Digamos, hubo una victoria militar que permitió llegar a unas negociaciones que a lo mejor no nos gustan a todos cómo culminó la negociación. Y ahí sí estaba recordando, yo era el secretario asesor de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional. Entonces, claro, los temas también desde la parte política y diplomática no eran fáciles, ¿no? ¿Qué te motivó a trabajar y cómo hiciste? Bienvenido, Wellington, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes a la audiencia de Democracia y sus emisoras aliadas. La pregunta es amplísima, claro, complejísima, no alcanzamos, para pasar conversando N tiempos, pero voy a tratar de resumirlo por favor, lo más breve. Este producto, el libro Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada, es consecuencia de un diálogo. ¿Ya? Hasta el año 2016, que cuando nos encontramos con Edgar Quiancha, habíamos leído únicamente referencias sobre el Alto Cenepa publicadas por oficiales superiores. ¿Ya? Y no se contaban realmente lo que hemos leído tradicionalmente, pero no qué es lo que ocurrió realmente en el frente. Porque en el frente de batalla no solo están soldados, obviamente de alta calidad profesional, claro, como nuestros soldados lo demostraron, sino también hay seres humanos. Seres humanos que también están ahí presentes. Y ellos saben, creo que los soldados que estuvieron en el frente, demostraron el nivel de adrenalina que tiene un combatiente. Pero lo que ha rescatado el coronel Vergara, ¿no? La formación, igual el señor Quiancha, la formación y convicción con la que ya no estábamos desprevenidos, estaban formados y tenían con qué responder. Bien, y voy. El diálogo fue, y con Edgar, ¿qué es lo que acordamos? Yo le dije, oye, hasta ahora no se ha publicado algo, nunca se ha dicho nada de los que estuvieron en la línea de fuego. Y le planteé hacer un producto que es este ahora, el final. ¿Ya? Pero había que ver qué personas pueden testimoniar, porque no es fácil también testimoniar la cosa. ¿Por qué? Porque realmente revivir es la sensibilidad humana, y cuántos años después, a la época, 21 años después del hecho, ¿verdad? Pero igual en este caso, como el receptor de los diálogos, igual tenía que prepararme psicológicamente, porque no es muy fácil recibir esos testimonios. Pero también nos propusimos indicar que los antecedentes que derivaron en el conflicto. ¿Cómo llegamos a ese momento? A ese momento llegamos, por ejemplo, y aporto con estos mapas. Este es un mapa de parte de lo que fue la Real Audiencia de Quito. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta línea, que es la limítrofe, que está junto al río Orinoco, casi junto al río Orinoco. Hasta allá llegaba la Audiencia de Quito. Si el Ecuador, lo que hoy es la República del Ecuador, en su origen, Audiencia de Quito, desde 1563, el Ecuador tendría alrededor de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Un país, y desde allí desde 1740, preciso año en el que comienza el proceso de mutilación territorial del Ecuador. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La historia de límites, tanto que había una materia. Así es. El Ecuador ha sido justamente eso, ir cercenando, hasta cuando llegas a un momento que, si no es por la victoria de febrero, digamos, del CENEPA, como se les denomina,
uno diría no era posible tratarnos de igual a igual, siempre estábamos tratándonos como perdedores, ¿no? Y eso yo diría que es lo que más rescato. No sé si tú tienes la misma apreciación. Sí. Y saltémonos, porque realmente referirnos a cada una de las instancias de la merma territorial es bárbaro. Pero este mapa es publicado en 1932 por parte del Perú. Aquí tenemos la leyenda, ¿no? Mapa del Perú, según los geógrafos peruanos. Este mapa es publicado en 1932 y hasta hoy permanece en el Museo del Perú. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya en 1932, para el Perú, el Ecuador se reducía a esto. La cordillera de los Andes era el límite para ellos. Ahora, para eso hay una argumentación, es que, y ahí le podemos preguntar al coronel, ¿usted recuerda cuándo comenzamos a llegar al oriente ecuatoriano ya con carreteras que podamos, digamos, fluir como ahora se fluye hacia hamacas, fluye a todo eso? Con el gobierno de Rodríguez Lara en la época petrolera, pero eso es del año 75 ya. O sea, para llegar a toda la historia que Wellington nos aporta con ese mapa, uno dice el Ecuador comienza a hacer presencia en eso. Y ha pasado la mitad del siglo anterior, ¿no? Claro, completando con lo que dice aquí el licenciado, realmente nosotros perdemos a raíz del Tratado de Mapatingue de 1860, cuando el Perú se toma Guayaquil, y no había prácticamente quien nada. Colocaron 5.000 hombres en Mapatingue y le obligaron a firmar al Ecuador el Tratado de Mapatingue, que se basa en la cédula de 1802, que es a lo que se refería. Entonces, ahí comenzamos nosotros a perder prácticamente toda la Amazonía ecuatoriana, que la cédula de 1563, como bien lo había manifestado, correspondía. Y un poco, o sea, en el libro van a encontrar los antecedentes históricos, pero que ha escrito el señor coronel Vergara es Tigüinza, Honor y Gloria, Eduardo Vergara Barros. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Está en alguna librería? ¿Está, no sé, en algún destacamento militar que tengan? El libro Honor y Gloria está prácticamente en la librería española. En español. No, y pocos ejemplares. Ya, pero podrían ahí ver. Este es un libro que es una especie de diario del momento exacto, ¿no? Sí, o sea, el Tigüinza, Honor y Gloria contiene las principales acciones tácticas, la conducción en el teatro de operaciones en la guerra, cómo se conducen las operaciones tácticas en el combate. Ahora, lógicamente es un libro... Claro, ya tiene una visión más bien de historia, pero también de rescatar la memoria de los actores. Wellington, una de las cosas que ha hecho es eso, pero ¿no? Los dos libros tienen un objetivo muy claro, es recordar nuestra historia al pueblo ecuatoriano tan venida a menos en los últimos tiempos. Wellington, cuando, claro, la visión periodística y esta histórica además, que la implementas para llevar adelante, tú dirías, rescatas un tema que no habíamos tratado, que era ver cómo se sintieron y cómo enfrentaron nuestros militares en la zona de conflicto. ¿Qué te impresionó como periodista? Además, estuviste también en los momentos en que se cubría eso, ¿no es cierto? Pero después de 25 años uno revive, estamos viendo tomas de las que pasaban en la parte de atrás, revive esto. ¿Y qué te impresionó más de este trabajo que acabas de entregar? Este trabajo que se presenta este viernes en la Universidad Andina Simón Bolívar a partir de las 18 horas es una memoria y un homenaje a los combatientes del Alto Cenepa y particularmente a los soldados, al personal de tropa que estuvieron en la línea de fuego.
Son alrededor de 5,000 soldados que estuvieron allí activamente. No vamos con este número a segregar a otros, no. El país entero se vistió de gloria en el año de 1995 porque demostró su unidad férrea, indeclinable frente a un conflicto como el que vivimos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno trabaja un producto de esta naturaleza, reitero, la decisión tomada por Edgar Quiancha para producir este libro, porque además los compañeros, el producto que es de buena calidad, inclusive en la parte editorial, ¿qué es lo que ocurre? Los compañeros han debido hacer hasta sacrificios económicos, ¿sí? Para poder hacer, claro, para financiarlo. Por eso invitamos a la población, a la audición, que adquiere este libro, porque adquiriendo este libro también les están haciendo un homenaje. ¿Dónde va a estar a la venta? Vamos a presentarlo esto, como indicaba, este viernes en la Universidad Andina Simón Bolívar. De paso ya podría. Y de ahí irá igual a la librería española, que creo que es el sitio más adecuado, que ojalá ya desde este próximo lunes ya pueda estar esta publicación allí. Y quiero subrayar un detalle. Por favor. Cuando tú me dices qué es lo que más me impresionó, al dialogar con los combatientes, con los médicos que ingresaron al lugar, al ver personas postradas, mutiladas las piernas, brazos, al observar, al escucharle a un soldado que fue hecho prisionero por las Fuerzas Rojas, lo había dicho al inicio, uno tuvo que prepararse psicológicamente porque sabía que es lo que iba uno a enfrentar. No es fácil recordar hechos como estos, como los que ha vivido igual el señor coronel Vergara, pese a la formación estoica y realmente profesional. Viene la parte humana. Uno es un ser humano, claro. No deja de ser humano nunca. Puede estar preparado, pero no dejas de ser humano, claro. ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí tenemos la portada de un soldado. Aquí está el binomio, justamente, el uniforme que demuestra la fortaleza, el compromiso. Una frase que es muy sustantiva, con el uniforme militar, los soldados, y en un conflicto como el Alto Cenepa, el civismo, el patriotismo, no es un discurso, no, eso se vive en carne propia. Señor coronel Vergara, lo que dice es que se vive en carne propia. El 21 de febrero del año 96 ya, no, 95, del año 95, ¿cuándo da por terminado usted las operaciones y dice ganamos? No se tomaron Tigüinza, retrocedieron, porque se nos fue el tiempo, pero sí quisiera que nos comente cuándo usted decidió, aquí se terminó, e informó sin novedad en el frente. Bueno, ¿cuándo se cumple la misión? Cuando se vence la voluntad de lucha del enemigo. Ya. Entonces se cumple la misión. Cuando se cumplió esta misión es el día en que el 22 de febrero el personal del ejército peruano comenzó a replegar sus fuerzas sin alcanzar el objetivo deseado. Cuando usted dijo no nos mueven y retrocedieron, les habrán seguido para que retrocedan más, ¿no? Lógico, ¿sí? Lógicamente. O sea, podríamos decir un poco duro así, les hicieron correr. No tanto, porque hay que respetar. Por eso decía, porque fueron fuerzas al igual que las nuestras son fuerzas profesionales. Ya. Pero con quienes se toparon sabían replegarse también, entonces. Sí, les estuvieron obligados prácticamente a replegarse, porque no cumplieron la misión y no alcanzaron el objetivo deseado. Porque el 21 fue el día de que el ejército peruano se propuso para desalojar por la fuerza a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conocerle. 25 años de lo que usted ha hecho. Al señor Edgar Quiancha también muchas gracias, no solo por la iniciativa que ha tenido en virtud de la conversación con el periodista Wellington Tuapanta, colega de
muchos años ya y sigue trabajando en opinión, y me alegro que además esté en este aporte histórico. El 21 de febrero, entonces, 25 años después, revivimos la gloria del CENEPA, más allá de lo que se puede sentir si era o no un tema traicionado por la negociación final, digamos así, ¿no? Esto nos permitió llegar a una negociación de igual a igual. Así que gracias a usted, señor Coronel Vergara, gracias a usted también. Se retiró de sargento primero. Y Wellington, muchísimas gracias también. El viernes estamos en la Universidad Andina con el libro El Alto CENEPA. Gracias a Manavisión y a TV Color en el centro del país, a la 920 AM, por supuesto. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Estaremos repartiendo también por las otras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. En cualquier momento vienen las noticias. Te mantenemos bien informado. Democracia, un solo estilo.